compañero de trabajo fingió ayudar a arreglar el auto de mi papá, luego usó su cámara para incriminarnos por robo, y logró que despidieran a mi papá. Hola Reddit, soy un hombre de 27 años que ha estado lidiando con una situación realmente complicada en el trabajo y necesito una perspectiva externa. Paso mucho tiempo leyendo historias aquí sobre personas que cambian su comportamiento de repente, y eso me hace cuestionar todo. La cuestión es que tengo un compañero de trabajo que ha estado causando problemas, y su reciente cambio de actitud me tiene seriamente confundido. Me sigo preguntando si las personas realmente pueden cambiar tan rápido o si siempre hay algo más debajo de la superficie. Probablemente debería comenzar con algunos antecedentes sobre mi familia. Mis padres vinieron a los Estados Unidos desde México justo antes de que yo naciera. Ambos estaban trabajando para obtener su ciudadanía mientras me criaban, haciendo todo de acuerdo a la ley. Mi papá obtuvo su ciudadanía primero y mi mamá estaba a punto de lograrlo también. De hecho, estaba a solo semanas de su entrevista final para la ciudadanía cuando todo cambió. Una noche, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y, así de repente, mi mamá se fue. Yo era demasiado joven para recordarla realmente, pero mi papá se aseguró de que supiera todo sobre ella. Guardó todos sus papeles de ciudadanía en una caja y a veces lo veo revisándolos, especialmente en los días difíciles. La escuela fue bastante difícil para mí al crecer. La gente sabía sobre la situación de mi familia y algunos padres en nuestro vecindario tenían ideas realmente equivocadas sobre la inmigración. Le decían a sus hijos que mis padres eran criminales por tenerme antes de obtener su ciudadanía, lo cual no tiene sentido, pero trata de explicar eso a un grupo de niños en edad escolar. Estos niños me acorralaban en el recreo, llamando a mis padres ilegales y diciendo que mi mamá merecía lo que le pasó. Terminé en la oficina del director al menos una vez por semana por pelear. Mis maestros intentaron ser comprensivos, pero solo puedes dejar que un niño se salga con la suya tantas veces antes de que se convierta en un problema. Lo peor era ver la cara de mi papá cada vez que tenía que dejar el trabajo para recogerme después de una pelea. Nunca se enojaba, solo se veía cansado. Mi papá básicamente renunció a cualquier oportunidad de tener una vida personal para cuidarme. Trabajaba en un almacén durante el día y hacía trabajos de limpieza por la noche, a veces no llegaba a casa hasta las 2 o 3 de la madrugada. No teníamos familia aquí que pudiera ayudar, así que la mayor parte de su segundo sueldo se iba directamente a las niñeras. Yo me quedaba despierto hasta tarde algunas noches, fingiendo estar dormido cuando llegaba a casa, y lo escuchaba en la cocina preparando mi almuerzo para el día siguiente. A veces, él mismo se preparaba solo un pequeño sándwich o incluso saltaba comidas, diciendo que no tenía hambre, pero yo sabía que solo estaba asegurándose de que hubiera suficiente comida para mí. Cuando otros niños se quejaban de que sus padres no les compraban los últimos juguetes o videojuegos, yo simplemente no podía relacionarme. Todo lo que podía pensar era en mi papá apenas durmiendo, solo tratando de mantener un techo sobre nuestras cabezas. Todo cambió cuando tenía 8 años, y todo comenzó porque mi papá no podía ignorar a alguien que necesitaba ayuda. Estaba arrastrándose a casa después de otro turno doble cuando vio a un hombre detenido al costado de la carretera. A pesar de que estaba exhausto, mi papá aún se detuvo para ayudar. Ese hombre resultó ser Barry y su auto solo necesitaba un arranque. Mientras esperaban a que la batería de Barry se cargara, comenzaron a hablar y se dieron cuenta de que tenían mucho más en común de lo que esperaban. Barry estaba criando solo a su hijo Ryan después de perder a su esposa por cáncer, y Ryan estaba lidiando con el mismo tipo de acoso en la escuela que yo, solo que en su caso era porque eran negros. Esto impactó mucho a mi papá al escuchar sobre otro padre soltero pasando por luchas similares. Barry comenzó a traer a Ryan a nuestra casa para que pasara el rato conmigo, y de repente tenía a alguien que realmente entendía por lo que estaba pasando en la escuela. Mientras jugábamos videojuegos o veíamos caricaturas, nuestros padres estaban en la entrada, con la cabeza metida debajo del capó del auto que necesitaba reparación esa semana. Mi papá había aprendido bastante a reparar cosas en casa por necesidad, no podíamos permitirnos llamar a reparadores, así que él aprendió todo de videos de YouTube. Barry notó lo naturalmente que mi papá se desenvolvía en la reparación de autos y un día le hizo una oferta. Tenía un taller mecánico en la ciudad y quería que mi papá trabajara para él. El sueldo no era nada loco, pero significaba que mi papá finalmente podría dejar su segundo trabajo. Comencé a verlo a la hora de la cena en lugar de solo vislumbrarlo entre turnos. A veces, incluso me despertaba y lo encontraba realmente durmiendo en su cama en lugar de desmayado en el sofá aún en su ropa de trabajo.
Después de la escuela, yo empezaba a pasar el rato en el taller, aprendiendo cositas aquí y allá sobre autos mientras Ryan estaba sumergido en sus libros de justicia criminal y soñaba con la escuela de derecho. Yo aprendía a cambiar aceite y a reemplazar bujías. Mi papá llegaba a casa y me encontraba viendo videos de reparación de autos en línea, tomando notas y haciéndole preguntas sobre todo lo que había aprendido. Para cuando terminé la secundaria, sabía exactamente lo que quería hacer. Ryan tomó un trabajo en Target para ayudar a pagar su matrícula universitaria, pero yo fui directamente a trabajar al taller de Barry. Algunos de mis maestros estaban decepcionados, pensaban que estaba desperdiciando mi potencial al no ir a la universidad, pero honestamente, trabajar junto a mi papá en el taller se sentía más correcto que cualquier aula en la que haya estado jamás. Unos años después de trabajar en el taller, conocí a Tracy en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ella tenía 3 años más que yo y trabajaba como higienista dental. Conectamos de inmediato y, después de salir un tiempo, comenzamos a hablar sobre mudarnos juntos. Por entonces, había ahorrado lo suficiente en el taller para que fuera posible. Empacar mi cuarto en la casa de mi papá fue más difícil de lo que esperaba. No tanto por la distancia, ya que lo seguiría viendo todos los días en el trabajo, sino porque se sentía como el final de una era. La noche antes de mudarme, papá y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, solo hablando sobre mamá, sobre todos esos años duros en los que él trabajaba 2 empleos, y sobre lo lejos que habíamos llegado. Intentó actuar como si no le importara que me fuera, pero lo vi con los ojos un poco húmedos cuando me ayudó a cargar la última caja en mi coche. Todo iba genial en el taller hasta que Barry contrató a Lance el año pasado. ¿Recuerdan al compañero de trabajo que mencioné antes, el que me hace cuestionar todo? Ese es Lance. Desde el primer día, quedó claro que tenía un problema con mi papá y conmigo por ser mexicanos. Su camioneta estaba llena de esas calcomanías políticas que dicen todo lo que necesitas saber sobre una persona y no hacía ningún esfuerzo por ocultar sus opiniones. La primera mañana que entró y nos vio trabajando en el auto de un cliente, simplemente se quedó allí, sacudiendo la cabeza, antes de hacer algún comentario sobre cómo le estábamos robando trabajos a los verdaderos americanos. Quise decirle algo en respuesta, pero mi papá solo me dio esa mirada que solía darme en la escuela cuando me metía en peleas, la que decía que no valía la pena. Aproximadamente un mes después de que Lance comenzara, las herramientas empezaron a desaparecer en el taller. Al principio, solo eran cosas pequeñas, una llave aquí, un destornillador de impacto allá, el tipo de cosas que podrían perderse fácilmente en un taller ocupado. Pero luego, un juego completo de llaves de torque desapareció de la noche a la mañana. No eran exactamente herramientas costosas, pero en nuestro trabajo cada herramienta es importante. Barry estaba furioso. Llamó a todos al taller una mañana, incluso al personal de recepción, que casi nunca se acercaba a las herramientas, y dio un discurso sobre la confianza y la responsabilidad. Dejó claro que, si alguien sabía algo, debía hablar. Como mi papá y yo trabajábamos más cerca de Lance, comenzamos a notar patrones entre los momentos en que desaparecían herramientas y cuando Lance era el último en estar cerca de ellas. Tratamos de vigilarlo sin ser obvios, pero Lance lo notó rápidamente. Cada vez que se daba cuenta de que lo observábamos, lanzaba algún comentario racista sobre los mexicanos nadando a través de las fronteras o hacía bromas sobre que éramos vagos por espiarlo en lugar de trabajar. Después de semanas de esto, mi papá finalmente fue a hablar con Barry sobre nuestras sospechas. Mi papá no es del tipo que se queja o causa problemas, siempre me ha enseñado a mantener la cabeza baja y dejar que mi trabajo hable por mí. Así que, cuando realmente habló sobre Lance, Barry lo tomó en serio. Pero sin pruebas concretas, lo único que Barry pudo hacer fue advertirle a Lance que lo despediría si algo más desaparecía. Después de esa conversación, dejaron de desaparecer herramientas, lo que prácticamente confirmó lo que ya sabíamos sobre quién estaba detrás de todo. Esa advertencia de Barry sacó a Lance de sus casillas. Esa misma noche en el estacionamiento, confrontó a mi papá, acercándose mucho y gritándole sobre cómo estábamos tratando de robarle trabajos a los hombres blancos trabajadores como él. Después de eso, Lance se convirtió en una completa pesadilla para trabajar. Tenía estos arranques de ira mientras trabajaba en los autos, lanzando herramientas y dañando vehículos en el proceso. Una vez, estaba tan enojado que dejó una gran abolladura en la puerta de un auto de un cliente con una llave inglesa. Era como ver a un hombre adulto hacer berrinches de niño, excepto que estos berrinches le costaban dinero al taller y ponían en riesgo nuestra seguridad. Una de nuestras clientas habituales, una señora mayor que había venido a nosotros durante años, entró al taller durante uno de los arrebatos de Lance.
Lo vio lanzar herramientas y patear una caja de herramientas mientras mi papá intentaba terminar el trabajo en su auto. Barry logró calmar la situación con ella, pero se notaba que estaba al límite con Lance. Lo llamó a su oficina y le dijo directamente que, si tenía otro arrebato, perdería el trabajo. En lugar de tomarse en serio la advertencia, Lance decidió culpar a mi papá, ya que fue su cliente quien se había quejado. Esa misma noche en el estacionamiento, Lance se nos acercó y nos dijo que íbamos a pagar por casi hacer que lo despidieran. Pero entonces pasó algo extraño. La semana siguiente, Lance era como una persona completamente diferente. No era exactamente amigable, pero todo el comportamiento agresivo simplemente se detuvo. No más comentarios racistas, no más lanzar herramientas, nada. Mi papá y yo nos mirábamos en el taller, esperando que en cualquier momento volviera a su comportamiento anterior. Luego, una noche, mientras cerrábamos el taller, el auto de mi papá no quiso arrancar. El alternador había estado fallando durante un tiempo, pero el dinero estaba ajustado y papá seguía posponiendo reemplazarlo. Todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que dejara de funcionar por completo. Estaba a punto de ofrecerle a mi papá un aventón a casa cuando Lance acercó su camioneta. En lugar de irse como usualmente hacía, se estacionó justo frente al auto de mi papá. Dado todo lo que había pasado, comencé a planear cómo manejaría la situación si esto se convirtiera en otra confrontación. Pero, en lugar de iniciar problemas, Lance salió de su camioneta y preguntó sobre el alternador. Cualquiera que hubiera estado en el taller últimamente podía notar que ese era el problema. El auto había estado haciendo ese característico ruido de zumbido durante semanas. Lo que nos sorprendió fue cuando Lance realmente se ofreció a arreglarlo. Le dijo a mi papá que solo pusiera algunas herramientas junto al auto mientras él iba al baño y hacía una llamada rápida. Mi papá y yo nos miramos, ambos pensando lo mismo, ¿era esto una trampa? Claro, Lance parecía genuinamente dispuesto a ayudar, así que mi papá fue a buscar las herramientas al taller. Cuando Lance regresó, mi papá intentó arreglar los detalles de pago, ofreciéndose a compensarle por el tiempo y las piezas, pero Lance solo hizo un gesto con la mano, diciendo que nos debía por cómo se había comportado últimamente y quería enmendarlo. Prometió tener el auto funcionando para la mañana. Quería creer que estaba tratando de cambiar, pero después de meses lidiando con sus comentarios racistas y arrebatos violentos, era difícil confiar en esta repentina transformación. Llevé a mi papá a casa esa noche y pasamos gran parte del viaje debatiendo si habíamos cometido un gran error al dejar el auto con Lance. Lo único que nos daba algo de consuelo era que Lance había rechazado el pago. Usualmente, cuando alguien intenta estafarte, quiere el dinero por adelantado. Cuando llegamos al taller a la mañana siguiente, el auto de mi papá estaba justo donde lo habíamos dejado, y, efectivamente, arrancó perfectamente. Lance había reemplazado todo el alternador durante la noche. Mi papá intentó de nuevo pagarle al menos por las piezas, pero Lance insistió en que era de su parte, diciendo que quería hacer las paces por su comportamiento pasado. Todo esto me dejó sintiéndome inquieto. O Lance había tenido algún tipo de cambio milagroso de corazón, o estaba tramando algo. Después de todo lo que habíamos pasado con él, no podía evitar sospechar que era lo último. Ha pasado un día completo desde que Lance arregló el auto de mi papá, y él sigue actuando como una persona completamente diferente, sin comentarios racistas, sin arrebatos de ira, solo conversaciones normales en el trabajo e incluso algunos gestos amistosos en nuestra dirección. Después de casi un año de soportar su odio y abuso, este cambio repentino me deja desconcertado. Tal vez la amenaza de Barry de despedirlo finalmente le hizo darse cuenta de que necesitaba cambiar, o tal vez arreglar el auto de mi papá fue su manera de mostrar que quería arreglar las cosas. Pero hay algo en toda esta situación que simplemente no me cuadra. Realmente agradecería algo de perspectiva externa sobre esto. ¿Alguno de ustedes ha experimentado a alguien cambiando tan dramáticamente y tan rápido? Actualización 1. Hola Reddit, necesito actualizarles sobre mi situación con Lance, y no son buenas noticias. ¿Recuerdan cómo preguntaba si la gente realmente podía cambiar tan rápido? Pues bien, ya tengo mi respuesta, y me siento como un idiota por haber siquiera considerado que Lance pudiera haber cambiado para bien. Unos días después de que Lance arreglara el auto de mi papá, Barry descubrió que faltaban más herramientas en el taller. Esta vez solo eran unas llaves de cruz, ni siquiera un juego completo, y definitivamente no tan caras como las herramientas que habían desaparecido antes. Eran tan básicas que ninguno de nosotros se dio cuenta de que faltaban al principio, pero cuando Barry lo descubrió, estaba furioso. Lo que pasó después fue extraño.
En lugar de reunir a todos como hizo la última vez, Barry fue directamente hacia Lance. Todos nos miramos asintiendo, pensando que por fin Lance iba a recibir lo que se merecía. Pero cuando Barry llamó a Lance a su oficina, Lance no parecía estar preocupado en absoluto, simplemente se levantó con una sonrisa calmada y siguió a Barry, como si fueran a tener una conversación amistosa. He trabajado con Lance el tiempo suficiente como para saber que, cuando se ve así de satisfecho consigo mismo, algo malo está por suceder. Después de un rato, Lance salió de la oficina de Barry con esa mirada engreída en su rostro. Luego apareció Barry, con una expresión como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, y llamó a mi papá a su oficina. Quería ir con él, pero sabía que esto era entre ellos. Mi papá me contó todo lo que pasó cuando salió. Barry comenzó la conversación preguntándole a mi papá si tenía problemas de dinero. Mencionó cómo mi papá había estado posponiendo la reparación del alternador, intentando hacer que pareciera que mi papá estaba desesperado por dinero. Mi papá le explicó que él solo intenta sacarle el mayor provecho posible a las piezas antes de reemplazarlas, algo que Barry debería haber sabido después de 15 años de amistad. Pero Barry no lo creyó. Se quedó en silencio, miró a mi papá directamente a los ojos y le preguntó si había algo que quisiera confesar. Según la descripción de mi papá, era como si Barry le estuviera dando una última oportunidad para confesar algo. Cuando mi papá le dijo que no tenía nada que confesar, Barry sacó su teléfono y le mostró algunas grabaciones de seguridad. El video mostraba a mi papá entrando al garaje esa noche en que Lance se ofreció a arreglar su auto, tomando algunas herramientas y saliendo con ellas. Luego me mostró a mí recogiéndolo y cómo nos alejábamos juntos. Todo se veía horrible, como si hubiéramos robado las herramientas y escapado juntos. Fue entonces cuando todo encajó. Lance había estado grabando todo desde el principio, probablemente planeando usarlo en nuestra contra desde el momento en que se ofreció a ayudar. Cuando mi papá le preguntó de dónde provenían las grabaciones, Barry explicó que Lance lo había capturado todo con la cámara del tablero de su camioneta. Lance había planeado esto desde el principio, probablemente había estado observando a mi papá luchar con ese alternador durante semanas, esperando el momento perfecto. Y como fui yo quien llevó a mi papá a casa esa noche, Lance logró hacer que yo pareciera cómplice en todo el asunto. La grabación de la cámara hacía parecer que estábamos trabajando juntos para robar del taller. Mi papá trató desesperadamente de explicarle la verdad a Barry, como Lance le había dicho específicamente que tomara esas herramientas y como todo esto era una trampa. Pero Barry no quiso escucharlo. Según las grabaciones, Lance estaba dentro del edificio cuando mi papá tomó las herramientas. Entonces, ¿cómo pudo haberle dicho a mi papá que las tomara? Para empeorar las cosas, Barry señaló que mi papá llevaba más de una década reparando autos. ¿Por qué de repente necesitaría la ayuda de Lance con algo tan básico como un alternador? Todo lo que al principio hizo que la oferta de Lance nos pareciera sospechosa ahora se usaba en contra de mi papá. Para colmo, al parecer, Lance había ido a hablar con Barry, actuando muy preocupado, diciendo que había notado que faltaban las herramientas, pero que quería darle a mi papá la oportunidad de devolverlas antes de informar cualquier cosa. Jugó su papel a la perfección, haciéndose ver como el buen tipo mientras destruía la reputación de mi papá. Al final, Barry no tuvo otra opción que despedir a mi papá. La única razón por la que todavía tengo mi trabajo es porque mi papá, incluso viendo cómo su vida se desmoronaba, se aseguró de decirle a Barry que yo no tenía nada que ver con eso. Antes de que me fuera ese día, Barry me apartó y me advirtió que vigilara cada uno de mis movimientos de ahora en adelante. Me dijo que debía tratar cada momento en el trabajo como si tuviera un objetivo en la espalda, documentar todo lo que hago, tomar fotos de las herramientas antes y después de usarlas, y nunca trabajar solo si puedo evitarlo. Toda esa conversación me hizo sentir enfermo. Este era el mismo taller donde prácticamente crecí, donde solía ir después de la escuela para ver a mi papá trabajar, y ahora se sentía como territorio hostil. Solía pensar que Lance era solo otro racista con mal temperamento que no podía controlar sus emociones, pero todo esto me mostró lo equivocado que estaba. Actualización 2. Hola Reddit, necesito darles otra actualización, y las cosas no están mejorando. Ha pasado aproximadamente un mes desde que despidieron a mi papá, y aunque Lance no ha intentado nada nuevo en el trabajo, ni herramientas faltantes, ni obvias trampas, definitivamente está mostrando su verdadera cara otra vez. Ha dejado de lado el acto de buena persona por completo, probablemente porque sabe que no soy tan ingenuo como para caer en eso dos veces. En lugar de fingir amabilidad, simplemente se ha asentado en ser cruel abiertamente. Cada mañana cuando llego, Lance tiene algún nuevo comentario sobre mi papá.
¿Cómo está tu viejo disfrutando de su tiempo libre, o debe ser agradable dormir hasta tarde todos los días? El otro día, incluso tuvo el descaro de preguntar si mi papá estaba aprendiendo español de nuevo, ya que ahora tenía tanto tiempo libre. Y lo dice todo con su sonrisa engreída, como si estuviera orgulloso de haber destruido la carrera de un hombre. No puedo dejar de pensar en cómo mi papá pasó 15 años construyendo su reputación en este taller, trabajando desde cero, solo para que Lance lo destrozara todo en una noche, porque no podía soportar la idea de ver a un mexicano triunfar. Lo peor es ver a Lance caminar por el taller como si fuera dueño del lugar, sabiendo que no puedo hacer nada sin arriesgar mi propio trabajo. Cada vez que hace otro comentario sobre mi papá, tengo que apretar lo que sea que tenga en las manos, solo para evitar hacer algo de lo que me arrepentiré. A veces me sorprendo apretando la llave inglesa demasiado fuerte cuando Lance pasa, imaginando todas las maneras en las que podría borrarle esa sonrisa de la cara. Es exactamente como estar de vuelta en la escuela secundaria, escuchando a esos chicos insultar a mis padres llamándolos ilegales. Mientras tanto, estoy atrapado en el trabajo, luchando contra la tentación de cometer una agresión con una llave inglesa, mientras que la vida de mi papá se desmorona. Resulta que el alternador que Lance instaló era una pieza barata de un desguace. Dejó de funcionar después de solo unas semanas, y ahora el auto de mi papá está teniendo todo tipo de problemas. Ha estado llamando a diferentes talleres para obtener cotizaciones, pero todo es mucho más caro de lo que puede pagar en este momento. Luego, la semana pasada, justo cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Las reparaciones del auto consumieron casi todos sus ahorros y se quedó corto para pagar el alquiler. Mi papá, quien nunca ha fallado un pago en su vida, tuvo que ir a suplicar a su arrendador más tiempo. Me mata verlo pasar por esto. Este es el hombre que trabajó en 2 empleos durante años solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y ahora ni siquiera puede pagar su propio alquiler. Lance no solo le quitó el trabajo, sino también su dignidad. Mi papá intentó todo para llegar a un acuerdo con su arrendador, ofreció pagar más el próximo mes, sugirió hacer trabajos de mantenimiento en la propiedad para compensar la diferencia, cualquier cosa para ganar algo de tiempo. Pero no hubo concesiones, simplemente le dieron una notificación de 10 días, como si no hubiera sido un inquilino perfecto durante los últimos 8 años. Tracy se ofreció a hacer horas extras para que yo pudiera ayudar a mi papá más. Consiguió un trabajo de mesera en un restaurante local, pero para entonces ya era demasiado tarde. El fin de semana pasado, ayudé a mi papá a empacar todas sus cosas en cajas y llevarlas a nuestra habitación de huéspedes. El hombre que trabajó hasta el agotamiento para darme una buena vida ahora está durmiendo en el futón de su hijo. La búsqueda de trabajo ha sido una pesadilla. Mi papá ha estado yendo de puerta en puerta en cada taller y garaje de la ciudad, pero nadie quiere contratarlo. Su situación es casi imposible. La única referencia laboral que tiene es Barry, ya que todo lo que hizo antes del taller eran trabajos en negro cuando llegó a Estados Unidos. Pensamos que tal vez Barry al menos le daría una referencia neutral considerando sus 15 años de amistad, pero no. Les está diciendo a todos los que llaman que mi papá es un ladrón. Ayer, mi papá volvió a casa después de otra entrevista fallida, y lo escuché llorando en su habitación. La última vez que escuché a mi papá llorar fue en el funeral de mi mamá. Incluso intenté ponerme en contacto con Ryan, esperando que pudiera hacer entrar en razón a su papá. Después de todo, nuestras familias se conocen desde hace casi 20 años. Pero cuando Ryan confrontó a Barry sobre poner en la lista negra a mi papá en todos los talleres de la ciudad, Barry solo se molestó más. Siguió diciendo que esto dolía más porque mi papá era como de la familia, como si eso hiciera que la traición fuera peor. Quise gritar que no hubo ninguna traición, que Lance había montado todo el engaño, pero ¿de qué sirve? Barry ya tomó su decisión sobre en quién creer. Cada noche mi papá vuelve a casa luciendo más derrotado que el día anterior. Esta mañana lo encontré en la mesa de la cocina a las 5 de la mañana, buscando ofertas de trabajo en negro, como los trabajos que solía hacer antes de obtener su ciudadanía. Se veía tan avergonzado cuando entré, como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo. Nunca quise volver a trabajar así, me dijo. Pensé que una vez que me hiciera ciudadano, terminaría con tener que esconderme en las sombras. Trabajó tan duro para construir una vida legítima aquí, para demostrar que todos esos padres racistas de mi infancia estaban equivocados. Y hablando de Lance, parece que está disfrutando cada momento. Cada vez que ve cuánto me está afectando todo esto, su sonrisa se ensancha un poco más. A veces tengo que salir del garaje cuando él está cerca, porque mis manos comienzan a temblar de rabia. Amo trabajar en autos, es lo único que siempre he querido hacer,
pero realmente estoy pensando en buscar otro trabajo. La idea de renunciar me revuelve el estómago, pero si tengo que seguir viendo a Lance pavonearse por el taller como si hubiera ganado algo, voy a terminar haciendo algo que me lleve a la cárcel. Y entonces, ¿quién cuidaría de mi papá? Actualización 3. Finalmente conseguí una pista para limpiar el nombre de mi papá, pero empezó de la peor manera posible. Estaba hablando por teléfono con Tracy durante mi descanso para el almuerzo, comentándole que quizás debería buscar otro trabajo porque ya no aguantaba trabajar con Lance. Tracy me recordó lo difícil que le había sido encontrar trabajo y me dijo que aguantara con lo que tenía. Al colgar, me di la vuelta y encontré a Lance parado allí con una expresión extraña en su rostro, la misma que tenía justo antes de tenderle la trampa a mi papá. Y, como era de esperar, las herramientas empezaron a desaparecer nuevamente en cuestión de días, pero esta vez Lance fue por cosas más grandes, un gato hidráulico completo, un soplete caro, cosas que definitivamente no podrías simplemente perder. Ya no eran pequeñas llaves, estábamos hablando de cientos de dólares en equipo. Cuando Barry se dio cuenta, me llamó a su oficina de inmediato. Todavía pensaba que mi papá y yo habíamos estado trabajando juntos para robar del taller, y dejó claro que, si algo más desaparecía, yo estaría uniéndome a mi papá en la fila del desempleo. Decidí darle la vuelta al juego de Lance. Comencé a observar cada uno de sus movimientos en el taller, tomando nota de cuándo y dónde iba con las herramientas. También empecé a trabajar más lento de lo habitual, asegurándome de siempre tener una razón para quedarme hasta tarde. Incluso Barry notó cuánto me estaba tardando con trabajos básicos. Antes de irse cada noche, hacía un inventario rápido y me recordaba que mi trabajo estaba en juego si algo desaparecía bajo mi vigilancia. Solo asentí y le dije que entendía. Esperé hasta estar seguro de que el edificio estaba vacío, luego entré a la oficina de Barry y revisé su archivo de empleados. Un movimiento en falso y estaría probando que Lance tenía razón sobre que yo era un ladrón, pero tenía que saber la verdad sobre el pasado de Lance. Cuando encontré su archivo de empleado, rápidamente tomé fotos de todos sus trabajos y referencias anteriores con mi teléfono. Luego llamé a Barry fingiendo una voz enferma, diciéndole que me había sentido mal todo el día, lo que explicaba por qué había estado trabajando tan despacio, y le pedí si podía cubrir mi turno de fin de semana. Aunque me sentí muy mal mintiéndole a Barry después de todo lo que había pasado, me recordé a mí mismo que esta era la única forma de exponer las mentiras de Lance. Pasé mi día libre jugando a ser detective, llamando a cada lugar listado en la solicitud de Lance. Su último trabajo fue en un desguace al otro lado de la ciudad. Cuando llamé fingiendo que buscaba empleo, el dueño, Dale, sonaba desesperado por ayuda y me pidió que fuera de inmediato. Conduje hasta allí, y en cuanto entré y le expliqué el verdadero motivo de mi visita, supe que había tomado la decisión correcta. En el momento en que mencioné el nombre de Lance, el rostro de Dale cambió por completo. Resulta que Lance realmente había trabajado allí, al menos hasta que Dale lo atrapó robando piezas y herramientas. Después de despedirlo, Dale investigó un poco y descubrió que cada referencia en la solicitud de Lance era falsa. Cuando le mostré a Dale las fotos de la solicitud actual de Lance, empezó a reírse. El número que Lance había puesto como contacto para el desguace en realidad era el celular de su madre. El Dale que le dio a Lance una referencia excelente cuando Barry llamó fue el propio padre de Lance, haciéndose pasar por su antiguo jefe. Dale sacó la antigua solicitud de Lance y me la mostró. Era el mismo número falso. Básicamente, le rogué a Dale que llamara a Barry y le explicara todo. Dale aceptó de inmediato. Creo que se sentía en parte responsable por no haber advertido a otros talleres sobre Lance después de haberlo atrapado. Cuando llamó, Barry verificó que el número realmente pertenecía al desguace, pero podía notar que todavía no estaba completamente convencido. Las imágenes de la cámara del tablero de mi papá aún lo hacían dudar, y tampoco estaba muy contento de que yo hubiera mentido para tomarme el día libre para investigar a Lance. Lo entiendo. Desde su perspectiva, probablemente yo también parecía poco confiable en ese punto. Incluso con Dale apoyando nuestra historia, Barry dijo que necesitaba pruebas sólidas antes de poder considerar siquiera la posibilidad de reintegrar a mi papá. La buena noticia es que Dale le ofreció a mi papá un trabajo en el desguace hasta que pudiéramos probar su inocencia. Al menos mi papá no tendría que seguir buscando trabajos en negro. Pero la mejor parte fue lo que Dale dijo mientras me iba, que si hubieran tenido cámaras de seguridad en el desguace, podrían haber descubierto el patrón de robos de Lance mucho antes. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Llamé a Ryan tan pronto como llegué a casa y le conté mi plan. Ahora él está estudiando Derecho Penal,
así que sabe exactamente qué tipo de pruebas necesitamos para demostrar que Lance ha estado armando todo esto en nuestra contra. No quiero decir demasiado sobre lo que estamos planeando, ya que conociendo a Lance, probablemente lea estas publicaciones de Reddit buscando menciones de su nombre. Pero digamos que estamos a punto de darle a Lance una probada de su propia medicina. Actualización 4. Reddit, vuelvo con una actualización antes de lo esperado, y creo que finalmente atrapamos a Lance. Después de mi última publicación, fui directamente a la tienda de electrónica y compré todas las cámaras de seguridad pequeñas que tenían en stock. Probablemente el empleado pensó que estaba paranoico, pero esta vez no iba a correr ningún riesgo. Llegué al taller antes del amanecer al día siguiente y coloqué las cámaras por todas partes, debajo de los bancos de trabajo, detrás de las cajas de herramientas, en cualquier lugar que nos diera una vista clara de todo el garaje. Luego puse a prueba mis habilidades de actuación. Cuando Lance llegó, me aseguré de que me viera entrar furioso a la oficina de Barry, aparentando estar molesto. En realidad, solo le estaba contando a Barry sobre las cámaras, pero para Lance, probablemente parecía que me estaban reprendiendo nuevamente por las herramientas faltantes. Alrededor de la hora del almuerzo, hice mi gran actuación. Llamé a Ryan en altavoz, sabiendo que Lance estaría rondando cerca tratando de escuchar. Ryan y yo habíamos planeado cuidadosamente esta parte. Hice todo lo posible para sonar desesperado y asustado, diciéndole que su papá me estaba amenazando con despedirme si algo más desaparecía, rogándole que hablara con Barry por mí. Ryan jugó su papel perfectamente, diciéndome que no había nada que él pudiera hacer para ayudar. Cuando colgué, vi a Lance fingiendo organizar su caja de herramientas cerca, apenas ocultando una sonrisa. Había caído justo en la trampa, tal como esperábamos. Al día siguiente, fue un día normal de trabajo. Reparé autos, organicé mis herramientas. Al cierre del taller, no había pasado nada, y empecé a preocuparme de que quizás Lance hubiera descubierto lo que estábamos tramando. Pero a la mañana siguiente, supe que lo habíamos atrapado. Lance siempre tomaba su descanso justo después que yo, pero esta vez esperó una hora más. En el momento en que lo vi mirando su reloj y mirando alrededor del garaje, supe que estaba a punto de hacer su movimiento. Tal como sospechábamos, después de que Lance se fue a su descanso, misteriosamente desapareció una llave de impacto hidráulica junto con una herramienta Slim Gem del kit de cerraduras. Tuve que contener la sonrisa mientras iba a decírselo a Barry. No le conté exactamente qué planeaba hacer Lance con la herramienta Slim Gem, pero Barry captó la idea. Solo asintió y dijo que seguiría mi ejemplo cuando fuera el momento. Lance regresó de su largo descanso, haciendo todo un espectáculo de buscar la llave de impacto, cada vez más alterado mientras buscaba. Finalmente, irrumpió en la oficina de Barry como si acabara de descubrir el crimen. Cuando salieron juntos, vi que Barry estaba luchando por no reírse mientras me reprendía por las herramientas desaparecidas. Su actuación fue casi tan mala como la de Lance, pero Lance estaba tan emocionado de que su plan funcionara que no se dio cuenta de lo fingido que parecía todo. Barry comenzó a gritar que revisaría los autos de todos, y todos marchamos hacia el estacionamiento. En el momento en que llegamos a mi auto, supe que Lance había mordido el anzuelo. Había usado la Slim Gem para abrir mi auto y plantar las herramientas, justo como pensamos que haría. No pudo esperar más de un día después de escuchar mi llamada telefónica con Ryan antes de hacer su movimiento. Cuando Barry descubrió una manta en el asiento trasero de mi auto, cubriendo no solo la llave de impacto que faltaba, sino todas las otras herramientas que habían desaparecido en las últimas semanas, pensé que Lance iba a estallar de orgullo. Estaba tan seguro de que había ganado que en realidad extendió su mano para estrechármela, sonriendo mientras decía, supongo que esto es un adiós. La expresión en su cara cuando Barry nos dijo a ambos que regresáramos a la oficina fue increíble, pero la verdadera satisfacción vino cuando Barry me pidió que trajera las cámaras. Fue en ese momento cuando la sonrisa engreída de Lance finalmente se rompió. Las grabaciones eran perfectas, con calidad cristalina desde varios ángulos. Teníamos a Lance en cámara robando la llave de impacto y el Slim Gem. Lo teníamos entrando a mi auto. Incluso lo captamos plantando todas las otras herramientas robadas debajo de la manta. La mejor parte fue cuando Lance, viendo cómo quedaba expuesto en la cámara, murmuró, ¿por qué no pensé en poner cámaras cuando le tendí la trampa a su papá? La cabeza de Barry se giró tan rápido que pensé que se haría daño. En su intento por cubrir sus huellas, Lance acababa de confesar haber incriminado a mi papá también. Después de la confesión de Lance y las imágenes de las cámaras, todo sucedió rápidamente. Barry llamó a la policía justo ahí en la oficina y se llevaron a Lance esposado.
Mientras lo llevaban, Barry gritó que Dale, del desguace, estaría más que dispuesto a testificar sobre el historial de robos de Lance. Ver a Lance ser empujado a ese coche policial probablemente fue el momento más satisfactorio de mi vida. Mi papá estaba de vuelta en el trabajo a la mañana siguiente, y Barry incluso le dio un aumento. Creo que Barry se sentía culpable por haber creído tan fácilmente en las mentiras de Lance y temía que mi papá pudiera demandarlo por despido injusto, aunque nunca lo haría. Pero Barry no necesitaba saber eso. Dale estaba decepcionado de perder a mi papá como empleado tan pronto, pero nos dijo que siempre tendríamos un lugar en el desguace si alguna vez lo necesitábamos. Fue reconfortante saber que al menos un empleador en la ciudad había visto a través de las mentiras de Lance desde el principio. Mi papá aún vive conmigo y Tracy por ahora. Probablemente podría regresar a su antigua casa, pero no quiere alquilarle a alguien que no le dio una oportunidad cuando la necesitaba. No lo culpo. Además, tenerlo en casa ha sido agradable, me recuerda a cuando era niño, excepto que ahora soy yo quien se asegura de que él coma bien. El otro día lo encontré en la cocina a medianoche, preparando almuerzos para los tres para el día siguiente. Algunas cosas nunca cambian. Después de todo lo que Lance nos hizo pasar, ver a mi papá de vuelta en el trabajo, bromeando con los clientes y durmiendo bien otra vez. Eso es todo lo que realmente quería.